Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que este caso tuvo una repercusión a nivel nacional increíble. Yo creo que estuvo mucho, los ojos estuvieron puestos sobre todo en la violencia extrema, ¿no es cierto? Que bueno, la violencia extrema hay dos tipos de violencia extrema, el suicidio y el homicidio dentro de la violencia. Y en ese espectro, ¿no es cierto? Bueno, la violencia fue una violencia extrema de un asesinato, obviamente, y la violencia ejercida hacia mansalva, ¿no es cierto?, sobre este caso. Entonces yo creo que tuvo mucha repercusión la impotencia, ¿no es cierto?, y la mirada de los padres o los que somos padres, potencialmente que eso nos podría pasar a cualquiera de nosotros con nuestros hijos. Yo creo que estuvo muy sensibilizada esa mirada, ¿no? Más allá de lo legal, más allá de la... Sí, corriéndonos de la cuestión técnica legal, digamos. Exactamente, corriéndonos de eso, obviamente. Pero bueno, yo creo que los padres se han sentido muy identificados por la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y la sociedad que está, en la sociedad en general, de los adolescentes que se manifiestan bien, lo dijiste vos, que se expresan con mucha violencia, con muy poca paciencia, con muy poca tolerancia, y creen que la violencia es la única salida. Entonces ocasionan este tipo de cosas, y no solamente en Buenos Aires, sino en muchos puntos del país. Están viviendo este tipo de violencia extrema y en patota, ¿está? Porque en realidad es así, es patota, y entonces, bueno, y eso incapacita a la víctima a la defensa, obviamente. Claro. Entonces, y cada vez se está usando más este tipo de violencia en las grandes ciudades. En las grandes ciudades se está usando más esto porque justamente es cuando más poder adquieren. Y usted sabe, Diego, que bueno, que la violencia se potencia cuando están entre pares, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, la fuerza... O sea, la presión a través de la fuerza y la multitud. A eso quería llegar. Y la pregunta es, a ver, estos chicos son emergentes de un grupo de familias, los que están ahora condenados, de clase media, de una ciudad como Zárate, no sé si clase media alta o media, pero no son sectores, podemos decir, marginales de la sociedad, sino sectores, podemos decir, hasta acomodados y con suerte. De hecho, estaban de vacaciones los chicos ahí en Villa Gesell. ¿Cómo esa misma familia que los pudo mandar a un colegio privado, mandarlos a un club de rugby, digamos que tenía la posibilidad de financiarle sus vacaciones, generan, ¿sí?, estos chicos con esa forma de actuación y de interacción con sus pares? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, punto uno. Lo que tenemos que entender, digo, es que la violencia, nadie nace violento. La violencia se aprende de algún lugar. Y generalmente, por ahí pueden aprenderlo en la casa, ¿no es cierto? Padres violentos, golpeadores, abusadores, agresivos, maltratadores, entre los progenitores mismos como pareja, o de la pareja o a uno de los progenitores con sus hijos, en general familias conflictivas y violentas o agresivas. Entonces eso es punto uno. Yo no conozco el caso de cada familia de los acusados, de los asesinos. No, yo tampoco, pero digamos... No conozco, pero estoy hablando en general. Exacto. En general, de que los chicos aprenden la violencia. La violencia no es genuina, la violencia no es... uno no nace violento, eso ya se sabe. La violencia se aprende, en algún lugar se aprende. Entonces estos chicos, estos chicos, en general los que hacen violencia aprenden la violencia, ¿no es cierto? Y hay factores perpetuantes. Por ejemplo, si vos aprendes violencia y te crías en un ambiente así y no hay condiciones de terapia, no hay condiciones de buscar terapias con profesionales que puedan aplacar eso o anular la violencia. Entonces son factores perpetuantes, y los factores perpetuantes en la violencia dentro de la medicina social, la verdad que es muy peligroso, porque cada vez esos factores se vuelven mucho más grandes y más abusivos y más violentos, ¿cierto? Después
después también entran los factores desencadenantes. Hay personas que tienen predisposición a ser violentos también, entonces cualquier tipo de factores desencadenantes en la familia, en el colegio, en el medio ambiental, social y demás, entre los pares, esos, entre comillas, son puntos gatillo, como se dice en esta jerga, que disparan, ¿no es cierto?, esas conductas violentas. A ver, nos está escuchando un padre, una mamá, una tía, una abuela, sí, que en el seno familiar hay adolescentes y que por ahí, bueno, creo mirando la televisión, viendo el desarrollo del juicio, la expresión de que se han conocido, los detalles lamentablemente de este hecho violento que le costó la vida a un pibe, ¿qué deberían encarar? Digo porque, a ver, me parece que eso es interesante, no sé, por ahí estoy equivocado, digamos, que esto sea el disparador de que se hable de la violencia y que se hable como parte de esto ocurrido, digamos. Claro, sí, o sea, la violencia es un tema tabú también en la sociedad porque obviamente no se quiere asumir que hay pares de adolescentes que son violentos y que ocasionan este tipo de estudios que son gravísimos, que es el extremo máximo de la violencia, que es el homicidio o el suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que cualquier padre, progenitor que no esté, o abuela, tío, como dijiste vos, que nos esté escuchando, yo creo que tienen que ser muy cautos y siempre tienen que incentivar al diálogo. Yo entiendo que hay gente que por ahí no está preparada para el diálogo porque, bueno, quizás no han aprendido también el diálogo y hay mucha gente que por ejemplo, yo tengo familias por ahí que se manejan con violencia, con gritos, agresiones, violencia. Sí, como que es algo común en el ámbito familiar. Claro, naturalizan la violencia en vez del diálogo o la agresión. Entonces la violencia produce más violencia. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, cuando algún progenitor ve que el hijo o la hija, ¿no es cierto?, tiene atisbos como violentos, como el mal humor siempre, que usa armas o que encuentra sustancias escondidas en el placar o donde sea, porque también comentamos que también la adicción, también determinadas sustancias provocan, ¿no es cierto?, incentivan a la violencia. Por ejemplo, la cocaína es una de ellas. Y la cocaína hoy por hoy está muy naturalizada porque, bueno, venden a cualquier precio, de cualquier forma, entonces ya la marihuana pasó a segundo plano, ¿no es cierto? Y la cocaína afecta directamente al sistema nervioso central, ¿no es cierto?, al lóbulo frontal, que es el lóbulo que los seres humanos tenemos en el cerebro, que afectan a la conducta humana. ¿Está? Entonces, cuando los padres ven que tienen actitudes sospechosas, que siempre hay violencia, que siempre hay una persona enojada, siempre enojado, con cara larga, entonces tienen que acercarse y, bueno, si ellos no pueden, que ofrezcan ayuda, hay alguna sala, algún hospital, al médico. Nosotros somos especialistas y tenemos un equipo como para afrontar ese tipo de cosas. Entonces siempre hacemos la intervención tanto al paciente, en este caso adolescencia, que yo me dedico a ellos, y bueno, tenemos también gente que puede trabajar con la familia, porque a veces no es fácil, y hay familias que realmente están hundidas en la violencia y que no salen de eso, entonces pasan esas cosas. Y la pregunta es, ¿se puede salir de esa situación? Sí, bueno, por eso, cada contexto, Diego, tiene una particularidad, por supuesto, pero si nosotros, nosotros en vez de preguntarnos tenemos que hacer las cosas, ¿está? Pero bueno, lo importante es darnos cuenta que hay un diagnóstico de violencia, de agresión, de maltrato familiar, entonces en ese caso consultar. Y también es importante lo que voy a decir, hemos recibido en 2 o 3 oportunidades, yo he recibido denuncias de vecinos que han escuchado violencias en las casas. Y eso a propósito digo porque también está el caso resonando del chiquito Lucio, ¿se acuerda? Sí. Bueno, y también que los vecinos también han denunciado varias veces, y por ahí, bueno, hacen oídos sordos, pero también nosotros hemos recibido denuncias de gente, ¿no es cierto?, de vecinas, que de golpes, de gritos, de maltrato, y ese tipo de cosas también hay que tener en cuenta. Pero bueno, sí, la violencia es... ¿Se ve habitualmente, doctor,
en consulta, en intervenciones, esa violencia? Y acá me preguntan, ¿qué señales, dice, se ve que es una mamá, debo ver o buscar en mi hijo para saber si engendra o está gestándose esa semilla de violencia? No entendí la pregunta. Claro, ¿qué indicio debería ver entiendo, una madre en sus chicos? ¿Qué dato le debería activar su preocupación? Bueno, tiene que preocuparle a un hijo cuando siempre está agresivo, siempre está malhumorado, siempre hace portazos, cuando siempre contesta mal, cuando uno le pregunta bien las cosas. Tiene que preocuparse cuando viene con alguna lesión visible, porque a veces las lesiones son invisibles, no invisibles, sino visibles, pero ellos los tapan, ¿no es cierto? Tiene que ver con el tipo de gente que se junta, si es que son patoteros o no, y todo ese tipo de cosas que son indicios, ¿no es cierto? Son indicios que nos llevan a pensar que está en un ambiente sórdido o un ambiente cuasi peligroso. Entonces, obviamente, en ese caso habría que investigar, ver, y siempre es bueno saber con quiénes se juntan nuestros hijos. Siempre, o sea, antes en mi época siempre llevábamos nosotros nuestros amigos a las casas, pero hoy por hoy ya se manejan de otra forma. Claro. Que también tenemos que ayudarnos a esto de la tecnología, porque están todos juntos en la casa y están cada uno con su celular, ¿no es cierto? Eso también es preocupante, pero bueno, más allá de eso, y bueno, después tiene que darse cuenta también si cambia de juntas, si cambia de amigos permanentemente, si tiene por ahí, bueno, en el colegio también, porque en el colegio también se manifiestan, ¿no es cierto?, como chicos que hacen bullying a los demás, entonces, bueno, o también por ahí si desaparecen cosas importantes en la casa, como dinero, joyas o algo así. Entonces todo ese tipo de cosas indica que, bueno, que hay conductas sospechosas, ¿no es cierto?, y que eso tiene que ver con alguna conducta, ¿no es cierto?, que el chico no está queriendo decirla y a la vez está mostrando, ¿no es cierto?, que está dejando estela, y después uno empieza a recabar datos y dice, sí, claro, me acuerdo que hizo esto, claro, esto. Ya, pero ya es tarde por ahí. Pero a veces ya es tarde. Entonces, yo creo que tienen que siempre, yo creo que una consulta, más allá que haya indicios no de violencia, yo creo que una consulta, 1 o 2 consultas anuales a los especialistas o al médico para que haga un chequeo general, inclusive hasta emocional, yo creo que es muy, pero muy positivo, porque de esto, en ese tiempo que vivimos los adolescentes, están muy exigidos por el pertenecer, por el estar, por pertenecer a determinados grupos, y entonces, como por ahí, y bueno, y eso se pone mucho más jodido, si se me permite el término, tan vulgar, pero en realidad se pone más jodido cuando quieren pertenecer y entonces hacen cualquier cosa por pertenecer. Claro. Hacen bullying, roban, se drogan, faltan al colegio, mienten, y eso después se vuelve un hábito, ¿no es cierto? Y esos hábitos que no son para nada saludables es lo que los padres deberían estar más atentos. Doctor, y usted que tiene un consultorio y trabaja con adolescentes, ¿está viendo esas situaciones hoy en Formosa? Sí, estoy viendo, exactamente, estoy viendo. Estoy viendo no de extrema violencia, por suerte, pero sí atisbos de violencia, y donde por ahí se generan violencia entre grupos, de barras, 4, 5 contra 6 o 7, y generalmente se dan en los boliches, por ahí, ¿no es cierto?, o por ahí en las plazas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, por suerte por ahí, bueno, hay mucha, también como me dijeron ellos, los mismos chicos me dicen, sí, por ahí estamos protegidos porque por ahí hay mucha policía dando vueltas, entonces bueno, eso también... Sí, ahí el rol del Estado también tiene que estar presente, digamos, dando esa seguridad en los espacios públicos, abiertos y como la vía pública. Totalmente. Acá me dice, ¿tiene algo que ver que hayan actuado de esta manera los chicos por el hecho de jugar al rugby, que es un deporte fuerte, de contacto físico? ¿Tiene vinculación lo que es
Y yo he jugado al rugby y no me considero un tipo violento, pero digamos, ¿está vinculado el deporte que practicaban a cómo eran o cómo reaccionaron con Fernando? No, vamos a tener que sacar esta telaraña así. No, el deporte tiene absolutamente la cabeza. Ningún deporte es violento. Los deportes sí, pues los deportes de contacto como el rugby, por ahí algunos deportes, el boxeo. El boxeo, bueno, obviamente son deportes mucho más agresivos, si se puede, más de contacto, y bueno, tienen sus consecuencias si es que, bueno, alguien cae mal o algo así. Pero igualmente el deporte de por sí no genera violencia, no genera violencia. Esto genera competencia, claro. Eso sí, pero no violencia. Pero bueno, ¿cuántos rugbyers que no son asesinos? ¿Cuántos rugbyers que viven una vida con valores absolutamente saludables, ¿no es cierto? Vida saludable. Entonces me parece que no. Coincide nada más que son 8 rugbyers y los 8 estaban implicados en esta causa tan claro, renombrada. Sí. Pero en realidad... Podrían haber sido jugadores de golf. Sí. Podrían haber sido jugadores de golf, digamos. El tema pasa por otro lado, me parece. Podrían ser jugadores de tenis, que es uno de los deportes más high. Y sin embargo, coincide con ser rugby, bueno, que tienen unos lomos terribles los chicos rugby, entonces por ahí tienen más fuerza que otros quizás. Pero en realidad el deporte, no, tenemos que sacar esto de que el deporte genera la violencia, no. Es violento quien ejerce violencia y quien aprendió a ser violento. Independientemente de qué actividad deportiva haga. Independientemente. La violencia no tiene nada que ver con el credo, la orientación sexual, el deporte, la economía, ni la genialidad que pueda tener. Es violento quien aprendió violencia y ejerce la violencia.